Muy bien, ahora lo vamos a explicar con esta nueva analogía que está un poco más detallada, pero antes de eso yo quiero irme metiendo ya con el concepto de las unidades de medida. Vamos a tener que, hemos hablado de la corriente eléctrica, que esa está representada a través de electrones. Hablamos sobre el voltaje, que eso está representado por volts, y eso es la energía que poseen los electrones, es la velocidad a la que se mueven los electrones en un punto más alto, y hablamos de la resistencia, que esto viene a ser ohmios. Y pues acá vamos a poner cómo medirlos. Y esto es supremamente importante ahorita. Quiero que sepamos identificar claramente cómo vamos a medir cada uno de estos elementos para que no hayan futuras confusiones. Pues cuando nosotros hablamos de la corriente, que son los electrones, nosotros los vamos a medir a través de una unidad de medida que se le llaman o se le denominan amperios, y lo vamos a representar con una I mayúscula. Esta va a ser la unidad de medida para los electrones, que representa la corriente. Luego los volts, los voltios o el voltaje, la energía, lo vamos a medir con el mismo nombre, con volts o voltios, y lo vamos a representar con una V. Y la resistencia, los ohms, lo vamos a medir con el mismo nombre. Aquí no hay mucha confusión, y utilizamos el símbolo del omega. Entonces, con estos tres elementos, que los identifiquemos muy bien, ya vamos a tener presente cómo se comporta un circuito eléctrico en un punto dado, y nos va a servir para determinar qué tipo de corriente o qué tipo de voltaje, qué tipo de resistencia vamos a utilizar en un circuito eléctrico. Entonces, repasemos acá muy bien. Tenemos la corriente, tenemos el voltaje y tenemos la resistencia. ¿Cómo lo vemos acá? Lo vamos a ver de la siguiente forma. En la parte superior vamos a tener un voltaje elevado, y ese voltaje va a acompañar a las moléculas de agua o los electrones en este caso. En este caso van a ser electrones, y en este caso van a ser moléculas de agua. Pero lo que quiero que quede claro es lo siguiente: que las moléculas de agua en este punto, las moléculas van a ser la misma cantidad en este punto. Lo mismo con el circuito eléctrico. Los electrones va a ser la misma cantidad en este punto que en este punto. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar va a ser la energía, o sea, el voltaje. Esto es lo único que va a cambiar. Acá los electrones va a ser la misma cantidad, lo que va a cambiar va a ser el voltaje. Y aquí vamos a tener un voltaje elevado, y aquí vamos a tener un voltaje disminuido, pero la cantidad de electrones, esa va a ser la misma en todos los puntos. Igual acá, la cantidad de electrones va a ser la misma en todos los puntos. Lo único que se perdió es la energía, porque la energía se utilizó, en este caso, la energía se utilizó en este molino. Este molino hizo que se gastara esa cantidad de energía. En el caso de nuestro circuito eléctrico, la energía se gastó acá, en este motor o en este bombillo, allí se disminuyó la energía. Sin embargo, los electrones siempre se mantuvieron. Y pues así podemos explicar un poquito, ¿verdad? Esta analogía. Espero que podamos comprenderla poco a poco, ya que
a primeras es un poco complicado, ¿verdad? La analogía, o sea, la comparación entre estos dos elementos no es perfecta, ¿verdad? Pero se utiliza para tratar de explicar cada uno de esos valores. Y pues acá tenemos que en un circuito eléctrico, vamos a hacer nuevamente una esquemita acá, que en un circuito eléctrico vamos a tener una pila de 5 voltios. Y esa pila de 5 voltios está alimentando un circuito, me va a alimentar un circuito que va a consumir cierta cantidad de corriente. Entonces, en esta pila puede que nosotros tengamos 5 voltios y puede que tengamos 10 amperios. Entonces tenemos acá 10 amperios y tenemos 5 voltios. Y acá ya aplicamos la misma analogía, ¿verdad? Que en este punto acá todavía tenemos 5 voltios y 10 amperios. Pero cuando ya pasamos a través del circuito eléctrico, ¿qué es lo que se va a disminuir? Lo que se va a disminuir va a ser esto, ¿verdad? El voltaje. Acá vamos a tener 3 voltios y vamos a tener los mismos 10 amperios. Porque como ya mencionamos, ¿verdad? La misma cantidad de moléculas de agua, en el caso del lecho de un río, es la misma cantidad de electrones tanto acá como en este punto, es la misma cantidad. Y acá igual son 10 amperios y 3 voltios. De hecho, el voltaje incluso puede disminuir, podemos decir 2.9 voltios. ¿Por qué razón? Porque el trayecto en el cable hace que pierda todavía más voltaje, porque el cable se va calentando y en el transcurso de ese viaje pues va perdiendo corriente a un nivel muy bajo, pero sí que lo va perdiendo. Y pues si en un circuito eléctrico yo tengo esos valores y yo quiero saber qué cantidad de resistencia necesito para que este circuito, para que este foco no se queme. Porque ¿qué pasa si yo le aumento, si yo le inyecto esos 10 voltios y esos 10 amperios? Esto se va a quemar porque puede que esto sea un foco. Y acá es donde nosotros utilizamos la famosa ley de Ohm. Y la ley de Ohm es despejar cada uno de esos valores para ver cuánto necesitamos. Si en un circuito eléctrico, en este caso yo estoy buscando esto, miren la resistencia. Si yo estoy buscando la resistencia en un circuito eléctrico, aquí está la resistencia, entonces tengo que despejar resistencia. En este caso sería resistencia es igual a voltaje entre corriente. ¿Y qué pasa si yo estoy buscando la cantidad de voltaje que necesita la pila, nuestra pila eléctrica? ¿Qué voltaje voy a utilizar? Entonces yo voy a despejar voltaje. Y voltaje va a ser igual a, voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Y qué pasa si yo necesito saber ya no el voltaje ni la resistencia, sino que yo necesito saber esto, la corriente, la cantidad de corriente? Si yo no sé este dato, entonces vamos a despejar corriente, que vendría a ser corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y eso es la ley de Ohm, esa es la famosa ley de Ohm para poder identificar, de poder despejar y poder encontrar el valor de cada uno de esos elementos. Y este triangulito está hecho de la siguiente forma para entenderlo más fácil, que acá me dice que si yo necesito el voltaje, entonces tengo que multiplicar los que están abajo. Si yo necesito la corriente, entonces tengo que dividir el que está arriba, el voltaje, entre la resistencia. Y aquí está el entre. Y si yo quiero la resistencia, igual también tengo que dividir el voltaje entre la corriente. O sea que si yo quiero sacar a los que están en la parte de abajo, tiene que ser una división. Y si quiero sacar el que está en la parte de arriba, el voltaje, entonces los de abajo se multiplican. Y esto es parte de esa explicación. Más adelante haremos un ejercicio con un circuito para poder aplicar toda esta teoría que estamos viendo de los circuitos.